Hola nuevamente amigos, continuaremos con el análisis de las representaciones estadísticas. En los videos previos de este módulo, el énfasis de las representaciones tabulares y gráficas se concentró sobre variables cualitativas. Seguidamente abordaremos la problemática de resumir datos cuantitativos discretos o continuos mediante diferentes representaciones. Observe el siguiente problema. Suponga que la compañía denominada Maderas Ornamentales S.A. posee una plantación de árboles maderables en la zona sur del país que incluye varias hectáreas. Los árboles fueron sembrados en un mismo momento, pero no todos son de la misma variedad. La administración de la compañía desea determinar el estado de madurez en que se encuentran estos árboles, para lo cual selecciona una muestra aleatoria de 50 de ellos y analiza las siguientes variables. Especie, que significa el tipo de árbol que se sembró; copa, que incluye 4 categorías: la dominante, que constituye los árboles de mayores copas; la codominante, que incluye los árboles que le siguen en importancia a los dominantes; la intermedia, que incluye árboles con menores copas que las dos anteriores; y los árboles de menores copas, que se les llama suprimida. Vecinos, que incluye el número de árboles crecidos en un radio de 5 metros; el DAP, que es el diámetro del árbol a la altura del pecho; y la altura, que es la altura total del árbol. La base de datos correspondiente a esta muestra de árboles la estamos mostrando acá. Entre otras cosas, el gerente de la compañía requiere caracterizar la plantación de acuerdo con el comportamiento del diámetro de los árboles a la altura del pecho. Estos datos suministran información sobre el grado de madurez de ellos. Los 50 datos de los diámetros de los árboles a la altura del pecho son los siguientes. Observemos que debido a la variabilidad de los datos, no procede representar las frecuencias simples en forma tabular como lo hemos hecho previamente. Una forma de representar estos datos corresponde a un diagrama de puntos, en donde se representan todos los datos. Para cada valor obtenido se incluye una cantidad de puntos igual a la frecuencia de cada dato. Podemos ver que solamente hay 2 datos cuya frecuencia es 3. La representación anterior permite visualizar el comportamiento de los datos individuales. Sin embargo, la forma de la distribución puede ser engañosa o podría no quedar clara para identificar el patrón de variación del diámetro de los árboles. Por esta razón, se requiere establecer una estrategia que permita resumir la información por medio de otro tipo de representación. La mejor manera de hacerlo consiste en agrupar los datos en categorías o clases, de modo que puedan determinarse las frecuencias de cada grupo en forma similar a la que usamos cuando trabajamos con datos cualitativos. Para ello, observemos que en centímetros el diámetro menor fue de 7,7 y el diámetro máximo fue de 22,7. Es decir, la mayor diferencia en centímetros fue de 15. Esta diferencia establece el rango en que varían las mediciones de los 50 árboles. Normalmente se utilizan entre 5 y 10 clases o grupos, preferiblemente iguales, aunque pueden ser más clases cuando se tienen más datos. El valor 50 no se considera como grande, por lo que el número de clases que podemos utilizar debería ser bajo, debería ser un valor entre 5 y 8 clases, por ejemplo. Muchas veces se busca una distribución que resulte adecuada matemáticamente y que guarde cierta simetría entre los datos extremos. Por ejemplo, como el menor valor es 7,7 y el máximo es 22,7, se podría considerar una distribución que inicie en 7 y termine en 23. Con ello estaríamos aumentando el recorrido a 16. Para determinar aproximadamente la magnitud de cada clase, se divide el rango de 16 entre el número de clases. Veamos por ejemplo. Si trabajáramos con 5 clases, al dividir 16 entre 5, tendríamos que cada una mediría 3,20 centímetros. Si fueran 6 clases, entonces cada clase mediría 2,67 centímetros. Si fueran 7 clases, cada una de ellas mediría 2,29 centímetros. Mientras que si fueran 8 clases, cada una mediría 2 centímetros. Lo recomendado es que, dentro de lo posible, la longitud de la clase sea un número redondeado. Pareciera que para nuestro ejemplo, la mejor alternativa es utilizar 8 clases de 2 centímetros cada una, iniciando en una longitud de 7 centímetros y terminando en una longitud de 23 centímetros. Las clases en centímetros serían entonces las siguientes: de 7 a menos de 9, de 9 a menos de 11 y así sucesivamente hasta de 21 a menos de 23. Aunque podrían ser otras clasificaciones.
Es importante notar que las clases deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. Para ello se utilizan intervalos reales descritos en palabras, para facilitar así la interpretación. Con ello se debe realizar el conteo correspondiente, como podemos ver en el gráfico que estamos presentando. Sin embargo, una forma sencilla de determinar las frecuencias consiste en realizar un conteo simple, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que consiste en ir identificando cada dato y determinar a qué clase o grupo pertenece, y posteriormente determinar las frecuencias correspondientes a cada una de las clases o a cada uno de los grupos. Una vez que se ha realizado este conteo, entonces lo que procede es elaborar un cuadro que tenga todos los elementos que discutimos previamente en videos anteriores. El agrupamiento anterior se denomina distribución de frecuencias. Al observar la distribución porcentual, puede notarse que el 70% de los árboles presentó un diámetro entre 13 y 19 centímetros, aunque algunos árboles tenían más diámetro o menos diámetro, como se muestra. La distribución se puede representar gráficamente en dos formas distintas, mediante un gráfico de barras continuas, debido a que la variable es continua, donde se pueden utilizar las frecuencias simples o absolutas. La otra representación gráfica vinculada con las distribuciones de frecuencia consiste en un gráfico de línea donde se unen los puntos XY, que X representa el punto medio de la clase y Y representa la frecuencia absoluta porcentual, tal como se muestra en la figura que estoy presentando acá. Observe que se acostumbra a cerrar el gráfico de línea con el eje X en el punto medio anterior y en el punto medio posterior de las clases originales. A estos gráficos se les llama polígonos de frecuencia, porque geométricamente constituyen un polígono irregular al cerrarlo con el eje X. El área que encierra un polígono de frecuencia porcentual, como el anterior, representa el 100% de los datos. Si observamos el cuadro con la distribución de frecuencias e incorporamos los porcentajes acumulados, puede notarse que el 20% de los árboles tienen un diámetro a la altura del pecho menor de 13 centímetros, mientras que el 70% tiene un diámetro entre 13 y menos de 19 centímetros. Solamente un 10% de ellos tiene un diámetro mayor a 19 centímetros. Esto se puede visualizar en el polígono de frecuencias como regiones bajo la curva, tal como lo estamos indicando. De la misma forma, se puede interpretar otras regiones del polígono. La forma de la distribución de los datos aporta información importante sobre el mensaje que comunica. Normalmente se establecen algunas formas o patrones generales. Dentro de ellos tenemos la asimetría negativa. Esto ocurre cuando una gran mayoría de datos se concentran en cierto rango, pero existen algunos datos que toman valores menores a ellos. En el caso de las distribuciones con asimetría positiva, la situación es contraria. Los valores extremos más grandes del común de los datos se concentran al lado contrario. Por su parte, la distribución simétrica se obtiene cuando la concentración mayoritariamente está en el centro y el porcentaje de datos a uno o a otro lado es similar. Los anteriores son patrones básicos, en la práctica se presentan muchas otras formas. Lo importante es observar la concentración de los datos y su significado para el análisis de un problema. Veamos el siguiente ejemplo. Las empresas Azar y Party tienen la misma línea de producción, sin embargo la escala salarial es muy diferente entre ambas. Las distribuciones de los salarios se muestran en el siguiente polígono de frecuencias. De acuerdo con este gráfico, ¿cuál de las empresas ofrece salarios más competitivos a sus empleados? Para responder la pregunta se requiere realizar un análisis visual del comportamiento de ambas distribuciones. Para ello se debe tener presente que como son distribuciones o polígonos de frecuencias porcentuales, el área encerrada bajo la curva incluye el 100% en ambos casos. Aquí podemos visualizar mejor el patrón de la distribución de los salarios en las empresas mediante las distintas regiones que hemos marcado. A simple vista puede notarse que, aunque los salarios de ambas empresas varían en un rango similar, dentro de las tres regiones remarcadas en la representación anterior, la gris es común a ambas empresas, por lo que la región celeste y la amarilla incluyen el mismo porcentaje de empleados.
Este porcentaje en la empresa parte tiene salarios menores a 450.000 colones, mientras que la empresa Azar, el mismo porcentaje de empleados tiene salarios mayores a 450.000 colones. Por ende, la empresa Azar presenta mejores salarios en términos generales. En el presente video, al igual que en los dos anteriores, ha sido necesario discutir sobre diferentes elementos que se relacionan con procedimientos para la elaboración de representaciones. Todos ellos tienen un componente didáctico de gran importancia, debido a que su propósito se enfoca en resumir los datos para interpretar su patrón de variación y comprender el comportamiento general del problema. Deseo rescatar las diferentes conexiones que hemos podido establecer entre la elaboración e interpretación de las representaciones estadísticas con otras áreas matemáticas, especialmente con relaciones y álgebra, así como con geometría. En el próximo módulo analizaremos otras formas de resumir los datos.